Muy bien, voy a requerir el auxilio de algún hermano que quiera venir y ayudarme con la lectura. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias a Hechos capítulo 3. Muy bien, oigamos la lectura. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que se iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este es uno de los milagros famosos de la Biblia. Es posible que sea uno de los más conocidos, no realizado directamente por la persona del Señor Jesús mientras estaba en este mundo. Toda sanidad es realizada por Jesús realmente, ¿no? Pero en forma indirecta, en este caso, a través del ministerio de los apóstoles. ¿Por qué será que Lucas, en Hechos, nos cuenta en 10 versículos un milagro, siendo que en otras partes, por ejemplo en el capítulo 2, dice que se hacían milagros? Así, en una frase resume no uno, sino varios milagros. ¿Por qué este milagro en cuestión resulta tan importante como para que le pongamos atención? ¿Por qué? Ahora, cuando leemos el libro de los Hechos, siempre encontramos cosas que nos van sorprendiendo poco a poco si es que ponemos atención. ¿Por qué? Cuando hemos leído los 4 evangelios, comenzando desde Mateo y terminando en Juan, en ese orden, porque en ese orden están presentados en el Nuevo Testamento, descubrimos una estructura más o menos similar, por lo menos hasta cierto punto, en cada uno de los 4 evangelios. Pero un marco cultural de referencia que es la cultura judía. O sea, uno no puede leer ninguno de los evangelios y no darse cuenta que está en medio de los judíos, del pueblo judío, de la cultura, y además en una época específica, lo que nosotros le hemos llamado la época de Jesús o de los apóstoles, ¿no? El primer siglo. Ayer en el curso CCP, Dustin dio una clase muy interesante sobre la influencia griega en la cultura judía, ¿no? Muy interesante, porque justamente de ese tipo de cosas se ocupan los estudiosos de los días del Señor Jesús. Entonces, no se puede entender el Evangelio de Jesucristo y la persona de Jesucristo sin el marco de referencia del judaísmo. El peligro es que muchos captan eso, pero no lo disciernen en el sentido de darse cuenta que Jesús mismo, la persona de nuestro Salvador, trasciende
ese momento histórico. ¿Qué es trasciende, a propósito? Sí, muy bien. Va más allá de, ¿ya? No se queda en eso, porque es el Salvador del mundo, no hay otro Salvador. Entonces no nos podemos quedar con Jesús inmerso en el mundo judío como que fuera solamente de esa época, hace 2000 años, etc. Bueno, Hechos está en el Nuevo Testamento justamente para ayudarnos a ver que el Evangelio no está prisionero de ese momento histórico y de ese lugar, sino que es universal. Hechos nos permite ver que más allá de ese entorno judío, Dios no tiene ningún impedimento, ningún problema en hablarnos. Dios está hablando, esa es la afirmación de Hebreos, ¿se acuerdan? En otro tiempo Dios ha hablado de diversas maneras a nuestros padres por los profetas, pero en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, es la palabra de Dios que llega al aymara y al mongol, así como al vikingo y al franco, no sé, a todos no tiene inconveniente. Alcanza porque Dios es el creador de todo. Ahora, pero esto lo podemos plantear de una forma sencilla, así de forma teórica. La cosa es entender ese paso de el entorno judío a lo universal. Todavía estamos en Jerusalén, aquí en Hechos 3, ¿ya? Todavía estamos en Jerusalén. Todavía estamos en la generación que vio a Jesús en persona. Todavía estamos mirando a la gente que le vio sanar, le vio multiplicar panes y peces, le vio, algunos de ellos, ¿no?, caminar sobre el mar y todo eso. Todo eso es el mundo o la actualidad del Nuevo Testamento de Jesucristo en los Evangelios. Pero ya Jesús no está. Jesús ya ha ascendido, capítulo 1, y también el Espíritu Santo ya ha venido, y ese momento de transición es muy importante para que nosotros entendamos en qué momento estamos viviendo y por qué no dependemos del judaísmo, como no lo entendieron los Gálatas, por ejemplo, en sus días, y el apóstol Pablo tuvo que escribirles toda una epístola explicándoles que ellos necesitaban ya cortar el cordón umbilical del judaísmo y entender que la relación con Dios es una relación totalmente directa y que está basada en la gracia de Dios que nos alcanza sin que tengamos que vivir alienados pensando, bueno, solo somos gentiles, no somos judíos y por tanto tal vez somos de segunda en el reino de Dios. No somos de segunda. Ok, muy bien. Entonces, esa transición está enfocada en esta primera parte del libro de los Hechos. ¿Qué pasó? Los apóstoles mismos tuvieron que entender eso y tuvieron que ver algunas cosas. Y parte del asunto, para entender la transición, es la ruptura con el judaísmo. Pero tal vez no entendemos qué es el judaísmo exactamente. Tal vez
entendemos la palabra, pero no sabemos o no conocemos el concepto en profundidad. Nos dice el texto aquí que Pedro y Juan, dos de los 3 apóstoles cercanos, íntimos de Jesús, están practicando lo que toda la iglesia, según el capítulo 2, practicaba. Es decir, una de las características de la iglesia naciente, la adoración. Recuerden, por favor, que en la práctica judía había el templo de Jerusalén y al templo acudían todos los días los adoradores a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Era el momento cuando el sacerdote de turno entraba al lugar santo con su ofrenda de incienso y elevaba las oraciones en favor del pueblo. Ese es el momento. Y en ese momento entonces Pedro y Juan llegan al templo y cuando están entrando encuentran que un hombre, un pordiosero se llama al mendigo, que dice: por Dios, dame una moneda, ¿no? Dame dinero, ten compasión de mí. Por eso se llama pordiosero. Un pordiosero que era cojo y estaba a la puerta. Ahora les pregunto, ¿estaba a la puerta, al lado de afuera o de adentro? Afuera. ¿Por qué? No podía entrar. Había una prohibición expresa para que los cojos y los ciegos, especialmente, no eran los únicos, pero especialmente, no entraran al templo. ¿Por qué? ¿Por qué no podían? Porque eran el símbolo mismo de la deficiencia. Solamente podían entrar los perfectos, dentro de las reglas del judaísmo. Entonces este cojo llegaba hasta el templo, pero lo más que podía esperar era recibir algunas monedas. No podía entrar, por tanto, no podía ofrendar. Y alguien dirá, pero ¿qué importa no poder ofrendar? ¿Acaso es importante ofrendar? ¿Saben qué? Según Malaquías especialmente, pero no solo según él, Isaías también menciona, el no poder ofrendar es la desgracia mayor que puede encontrar una persona. No puede ofrendar. Pero otra vez alguien dice, feliz de mí, si no puedo ofrendar, mejor no ofrendo, me quedo con ese dinero. No. En la mentalidad del pacto, esa es la desgracia más grande. Porque si no puedes ofrendar, entonces no puedes participar del pacto. Y alguien dirá, bueno, eso debe ser en el viejo pacto. En el nuevo pacto seguro que ya no es así. Pero se equivocan, sigue siendo la misma cosa. Si no puedes ofrendar dentro del nuevo pacto, estás inhabilitado. Claro que la ofrenda en el nuevo pacto tiene otro sentido, viene dentro de otro paquete, y dentro de ese nuevo paquete se nos dice que nosotros debiéramos traer ofrenda de alabanza. Alguien dirá, entonces ya no traigo dinero. No, es solamente parte del asunto, pero es muy importante entender, nosotros como adoradores somos gente que ofrenda. Por eso hay pasajes enteros en el Nuevo Testamento hablando del asunto, especialmente 2 Corintios, el texto famoso, recuerdan, dice que lo hagamos con alegría. Ofrendar como por obligación
es deslucir el asunto, es echarlo a perder. Si vamos a ofrendar, hagámoslo con alegría. Bueno, él que estaba fuera del templo no podía ofrendar. Podía tener dinero. El mendigo, claro, no tenía, porque por eso era mendigo, pero aún una persona pudiente, al no poder entrar, no podía entregar su ofrenda. Una desgracia. Esa era la situación de este cojo. Estaba ahí fuera, sin poder tener los beneficios de su religión, porque él era también judío, ahí estaba. Era de ese pueblo, de ese pacto, de esa religión. No podía. El beneficio que recibe este hombre de parte de Dios a través de los apóstoles es la salud. Ahora que está sano, según el texto, ya puede entrar. ¿Y qué es lo que hace cuando ya puede entrar? Es muy fácil, no es una aprendida, no es pregunta capciosa. ¿Qué es lo que hace? Entra. Ahora que puede entrar, entra. Es lo lógico. Hay una desgracia paralela a lo que estoy diciendo y es ver gente que puede entrar pero no entra. Ahora, por favor, presten atención. ¿Qué hora era? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. ¿Hora de qué? De la oración, ¿no? Era hora de la oración dentro de los cánones del judaísmo. Alguien dirá, bueno, pero eran los apóstoles, ellos ya no estaban dentro del judaísmo. No, justamente la transición se produce porque ellos tal vez no la tenían muy clara todavía, porque no tenían los 2000 años de ventaja que nosotros tenemos, pero ellos eran judíos, de etnia, pero también de cultura y de religión, por supuesto, eso compone la cultura. Ellos eran judíos. Estar en Jerusalén y no ir a las oraciones a la hora de la oración era contradictorio, era un sinsentido. Por supuesto, siendo judíos, adoradores dentro del esquema del antiguo pacto, querían estar en el templo, lugar de adoración, y para presentar sus oraciones. Y lo estaban haciendo. Uno de los problemas grandes de la iglesia, y debo generalizar, de las iglesias evangélicas, es que todos nosotros tenemos muy alto concepto de la oración, pero una práctica deficiente. La iglesia, es decir, esta iglesia ofrece la posibilidad de orar. Tenemos un grupo de oración desde la fundación de la iglesia que se reúne semanalmente, 1 hora nomás, los miércoles de 7 a 8. Y justo no queremos alargarnos para que nadie diga es demasiado o algo así. De 7 a 8 los miércoles para orar. Pero tú no participas. ¿Por qué será? Hermanos, resulta pecaminoso que me digas, es que no hay tiempito. No me vengas con el tiempito. Si vuelves a decir que no tienes tiempito, te vas a ir al infierno. El tiempito es tiempito nomás, es cómo dispones el tiempo. También hace algún tiempo, desde que se ha iniciado la pandemia, un poquito después, hay
un grupo que se reúne todas las noches para orar, todas las noches. ¿Hora y media, Jaimito? Sí, más o menos. Así que si alguien dice, es que justo el miércoles, bueno, tienes todos los días para orar. Pero tú no participas. ¿Ya te has dado cuenta que tú eres el cojo? ¿Dónde estaba el cojo? A la puerta, pero afuera. Claro, yo sé que me vas a decir, sí, bueno, pero yo oro todos los días en mi casa. Bueno, tal vez, ojalá. Las oraciones comunitarias de la iglesia son sumamente importantes. Yo te ruego que revises tu política, tu vida, la administración de tu tiempo y cambies el esquema. Y reserves tiempo para la oración. Orar no es tan fácil. En realidad todos enfrentamos trabas para orar. Hay un momento en que sabes que tienes que orar, pero no estás con la disposición. Y esa es la cojera. Este enfermo que estaba a la puerta del templo, no es que se hacía el cojo. Hay pordioseros que se hacen, ¿no? Se hacen los ciegos, se hacen los cojos, etcétera, para poder causar lástima y recibir dinero. Pero este no, este de verdad era cojo. Y de verdad Jesús, a través de los apóstoles, lo sanó. Cuando estuvo sano, hizo lo que ahora podía hacer: entrar al templo. Solo que él era un escandaloso. No entró tranquilo como los adoradores generalmente entran, tranquilos, calmados, reverentes, como presbiterianos, ¿no? Este era un pentecostal. ¿Y saben qué? Esa es la mejor mezcla. Estudiosos como presbiterianos, pero fervientes como pentecostales. Así era este. Entusiasta. Pedro lo había tomado por la mano derecha y le había dado un jalón que lo obligó a ponerse de pie. Dios lo sanó, pero una vez que estuvo sano, que sus tobillos y sus pies se le habían afirmado, dice que entró haciendo escándalo, es decir, bulla, alboroto, ¿no? Al templo, glorificando a Dios. ¡Qué lindo! Ahora puedo adorar, así que voy a adorar. ¿Ya? Que nadie me detenga. Gracias a Dios, ya estoy bien, ya estoy bien. No les voy a pedir, pero tengo ganas de pedirle, por favor, pónganse de pie y a ver, vamos a saltar. ¿Pueden hacer eso? Ahora, no les pido, porque ya sé que están con tacos. Pero te das cuenta del privilegio que tienes de tener pies sanos, articulaciones, ¿no? Los tobillos que te sostienen y que puedes rebotar así. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Pero sabes que cuando estás rebotando, no puedes hacerlo sin decir, gloria a Dios, gloria a Dios. A ver, di otra cosa. Cuando un equipo de fútbol sale campeón, los jugadores se ponen a rebotar, ¿no? Así, felices, a festejar. Pero son campeones hasta el siguiente campeonato. Y luego viene otro campeón.
Su motivo fue efímero. Bueno, para eso son los campeonatos, no hay problema. Pero si tú te pones a rebotar y agradecer a Dios y glorificar, es por algo que no es efímero, es la salvación. ¿Saben qué? Cuando Pedro y Juan fueron y el cojo quedó sano por el poder de Dios, eso le duró un día. Al día siguiente otra vez estaba enfermo y tuvo que ir ¿no es verdad? ¿Qué contreras son ustedes? ¿Cómo no? Sí, al día siguiente estaba mal. No, tal vez no. En una semana más tarde otra vez estaba mal. Digan algo. Dios lo sanó. Dios lo sanó. Gloria a Dios. Ya estaba bien. Y cuando Dios te levanta de tu estado de postración en el pecado, es para que de ahí en adelante estés sano. Y entonces aproveches del privilegio que Él te da. Puedes acudir, no al templo de Jerusalén, ya no hay el templo de Jerusalén, ya fue destruido. No se necesita además el templo de Jerusalén, ni ningún otro templo humano hecho con manos de hombre. El nuevo templo es Jesucristo. En Jesucristo Dios nos recibe. En Jesucristo nos podemos reunir y todos juntos rebotar y dar gloria a Dios y gratitud porque Él no nos ha dejado afuerita. Nos ha permitido entrar. En la epístola a los Hebreos tenemos 7 exhortaciones que ni voy a mencionarlas ahora, pero son exhortaciones a no seguir en lo que estábamos, sino a cambiar. Y una de ellas dice, entremos pues, ya que tenemos entrada franca a la presencia de Dios, entremos pues. Porque realmente sería una tontería muy grande que el cojo, habiendo sido sanado, diga, sí, pero saben que no quiero entrar hoy día, realmente tengo un compromiso en otro lugar y además siempre ha sido mi anhelo participar en una maratón, ¿no? Como era cojo y no podía, pero ahora puedo, miren, estoy caminando, voy a aprovechar para trotar, me voy, nos vemos, ¿ya? Pedrito, Juancito, ya. No, ¿qué le decimos al cojo que no quiere entrar? Entremos pues, entremos pues. ¿Pueden tener paciencia conmigo? ¿Sí? A ver, digámosle al vecino de al lado, con todo cariño, mirándole a los ojos. Entremos pues, entremos, vamos a entrar. Miren, somos los únicos en este planeta sobrepoblado con miles de millones de habitantes humanos en el planeta. Somos los únicos que podemos entrar. Porque solo los cristianos pueden entrar a la presencia del Señor. Y qué desgracia ser esos poquitos, esa manada pequeña que puede entrar y no entra. ¡Qué tontería! ¡Qué desperdicio! Otra vez, al del otro lado ahora. Entremos, vamos hermano, vamos a entrar, vamos a ingresar a la presencia del Señor. Ya es la hora de la oración.
El cojo fue ayudado por Pedro, que le habló, y Juan lo tomó de la otra mano, pero luego él los tenía a ellos, a los apóstoles, y él los impulsó a entrar con alborozo en el templo. Y esa es la actitud correcta. Una vez que descubres cuán gloriosa es la salvación, entonces tú tienes que convertirte en líder. ¿Ya? No tendrías que esperar que alguien te arrastre, que te anime, que te ruegue, que te incentive. Tú hazlo. ¿Ya? Muchas veces nos escudamos detrás de estructuras, ¿no? Y decimos, bueno, pero es que a él le toca, él es el X de la célula, él nos tiene que arrastrar. No. Está bien si él es movido a eso, pero tú, ¿acaso no has sido tú el beneficiario de la bendición de Dios, de sanarte, de levantarte? Tú puedes hacerlo. Esto es válido en cada una de las actividades de la iglesia. Por ejemplo, la evangelización. ¿Cuándo evangelizamos? Cuando alguien más toma una iniciativa. ¿Sí? ¿Por qué no tomar la iniciativa nosotros? Estamos actualmente terminando el ciclo de conferencias sobre la marca de la bestia, ¿no? Seguramente tú con tu célula has participado, has invitado a algún amigo y hemos invitado para dar una explicación, pero era en realidad un pretexto. Lo que queríamos era, a través de eso, presentar el Evangelio. Y en breve vamos a empezar otro ciclo, igualmente con las células, para explicar el asunto de la guerra, cosa que ya hemos predicado aquí, pero lo que queremos es alcanzar alcanzar a la gente que tiene interés en temas actuales, pero el mensaje de fondo sigue siendo el mismo, el Evangelio de Jesucristo. Ahora, esas iniciativas del grupo de evangelismo pueden ser secundadas o no, pero vamos a esperar siempre que alguien nos lo piense, alguien incentive. ¿Por qué no tramamos algo desde nosotros mismos? Porque en nuestro corazón está la gratitud para con Dios, ¿o no? El pueblo vio que el que había sido cojo estaba andando y alabando a Dios. Y le reconocían, dice el versículo Dios, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ese era el resultado. El pueblo reconoció, hay un cambio, hay una conducta diferente. Si hay algo que debiéramos desear en nuestro corazón, es que la forma de proceder que tenemos sea algo que llame la atención para bien, que incentive a las personas a reconocer que hay una obra de Dios en nuestras vidas. Entrar al templo es un privilegio muy grande. Después del sermón, vamos a celebrar la Cena del Señor. En la Cena del Señor vamos a tener un acto más significativo todavía que lo que tenían los judíos al entrar a las 3 de la tarde.
nosotros vamos a entrar en la presencia del Señor y contemplar a aquel que nos amó y dio su vida por nosotros, y le vamos a poder hablar. Y cada uno de nosotros tendría que poder expresar con el mismo alborozo de este que había sido cojo, agradeciendo a Dios, agradeciendo a Jesucristo por sus bondades. Oremos. Señor nuestro, en el nombre de Jesús te bendecimos y alabamos porque tú no estás circunscrito a un lugar, a un templo en una ciudad antigua. Señor, tú eres el Dios que creó el universo. No hay lugar en que tu presencia no sea real. Pero en Cristo nosotros podemos encontrarte. En Cristo tú nos has alcanzado, nos has llamado y nos has encontrado. Y eso es para la sanidad de nuestra alma. De corazón nosotros hemos sido beneficiados con tu poder, tu sanidad. Gracias, Señor. Impúlsanos a obrar en el mismo carácter de este hombre que había sido cojo y dar la gloria a Dios, darte la gloria a ti, Señor, por Jesús. En su santo nombre te hablamos. Amén.